Muy buenos días. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que ahora te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, damos inicio al sorteo número 2841 el día de hoy, 12 de mayo del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por Gana. Llegó el colillazo sorpresa. Juega Superchance en gana.com.co o en cualquier punto de venta por solo 2.000 pesos. Registra tus datos para ganar premios al instante. Y el número ganador: 8, 9, 0, 0. Repito, el número ganador es el 8900. Felicitaciones a todos los ganadores. Gana sigue cerca de ti sin perder la sonrisa. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz día! Ser de oídos sordos a los reclamos y demandas de la ciudadanía. Hay que escuchar, dialogar y ante todo saber ponernos en el lugar de otros. Somos un país muy desigual y Antioquia no es ajeno a ello. Los que caminamos en barrios, pueblos y veredas nos damos cuenta de esas realidades y buscamos trabajar para que ello no siga siendo la cruel realidad. Hoy celebro, señor gobernador, que podamos abrir espacios de diálogo y debate de ideas. Cuente con nuestro apoyo. Este recinto es de todos los antioqueños y estará abierto para que podamos dialogar. Nuestro reto es mayor y lo afrontaremos bajo unas premisas muy claras: sí al diálogo, sí a escuchar, sí a debatir con argumentos, pero no con violencia. En el decreto que usted nos convoca, propone una agenda programática con relación a la convocatoria a un gran diálogo social amplio y plural para escucharnos y reconocernos. Esta escucha estamos con la mayor disposición de generarla y la Asamblea Departamental no quiere ser ajeno a ella. Acá tenemos toda la disposición de escuchar todas las voces que se quieran sumar en este recinto. Estaremos con todos los sectores sociales, académicos, gremiales, estamentales y de la sociedad civil que quieran compartir con nosotros sus inquietudes y demandas. Queremos ser ese altavoz de todos. Buscamos poder escuchar de manera juiciosa, tomando atenta nota de sus contextos, vivencias y necesidades. A todos los antioqueños les abriremos las puertas y micrófonos de este recinto para que puedan dialogar y debatir sobre nuestro departamento. Y no solo en el recinto estaremos escuchando a la comunidad. Nuevamente, señor gobernador, activamos las sesiones descentralizadas de la Asamblea Departamental, una estrategia que debemos continuar realizando en todas las regiones del departamento. Aprovecho y le hago la invitación que nos acompañe el próximo viernes 21 de mayo al municipio de Entre Ríos, para que podamos allá escuchar toda la región del norte antioqueño, sus vivencias, problemáticas y esperanzas. El eje central de esta y las próximas sesiones descentralizadas será escuchar a todas las comunidades. Cada subregión será escuchada y pondremos sobre la mesa las principales necesidades y demandas. Hoy quiero terminar haciendo un llamado nuevamente a estar unidos, a continuar trabajando de manera conjunta por el progreso de Antioquia. Y no puedo olvidar a nuestro gobernador electo popularmente, al doctor Aníbal Gaviria Correa, que lo seguimos esperando. Acá lo esperamos en este recinto. Mientras tanto, seguimos de la mano, doctor Luis Fernando Suárez, trabajando por Antioquia. Unidos es que podremos salir adelante de esta crisis social que vivimos. Unidos es que podremos superar la pandemia. Unidos es que lograremos siempre anteponernos en la adversidad. Unidos es que podemos hacer de Antioquia ejemplo de diálogo en Colombia. Unidos es que podremos continuar con la pujanza que nos caracteriza. Unidos es que nos seguiremos sintiendo
orgullosos de ser antioqueños. Muchas gracias, Dios los bendiga. Continúe, señor secretario, con el orden del día. Intervención del diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo en representación de la oposición. Muy buenos días para todos. Es un placer dirigirme a todo el departamento de Antioquia y celebrar este día histórico en Antioquia. Es un día histórico aquí en la Asamblea Departamental de Antioquia, encabezado por usted, señor gobernador Luis Fernando Suárez, porque es la primera vez en la historia de esta Asamblea y del departamento de Antioquia que el gobernador cita a sesiones extraordinarias para convocar y encabezar un diálogo social y departamental frente a la crisis. No quiero empezar esta interlocución o este llamado sin hacerle, digamos, una mención a más de 42 personas que han muerto por culpa de esta situación de inoperancia del Estado. 42 personas, una de ellas policía, y 41 civiles que hoy dejan las protestas según la Defensoría del Pueblo. Y es algo que me duele en la gran medida. ¿Y por qué me duele? Porque cuando alguien al respecto habla de la fuerza pública o de la policía, a veces lo habla desde un asunto universal. Y también los que hablan acerca de los protestantes, de los marchantes, que soy uno de ellos, que marcha frente a las injusticias, también lo hace desde el orden universal. Dicen los marchantes, los policías. Los marchantes hacen violencia, son vándalos. Y al otro lado entonces también dicen la fuerza pública en totalidad, la policía, el ejército, son vándalos, son criminales, son asesinos. Frente a esas dos posiciones siempre mantendré que se ha vuelto muy de moda el asunto de ser tibio, y siempre mantendré un asunto neutral, pero más que todo un rechazo en los dos sentidos. ¿Y por qué? Porque tengo un valor personal. Uno, pues la educación que me dio mi padre como es policía y es dragoneante de la fuerza pública, pues la tengo en mis venas, pero también me enseñó que frente a las injusticias también se deben marchar. Frente a las injusticias también debemos, porque muchas veces mi padre como dragoneante y que fue comandante de policía en el municipio de Puerto Berrío. Y en ese sentido, yo no puedo nunca, digamos, desobligar a la institucionalidad, pero sí reclamo lo mismo que reclamó mi padre durante muchos años. Un policía que mata, un policía que agrede, no es policía, es un delincuente. Y un vándalo que en medio de la protesta agrede a otro para manifestarse, tampoco es un protestante, tampoco es alguien que marcha. Quien utiliza la violencia para hacer reclamos es un delincuente, y quien mata a otro para hacerse lucir o para reclamar algo que no se reclama con la vida de otro, de ninguno de los dos lados. Y eso es algo que debe ser contundente por parte del Estado, y que tiene que ser contundente por parte de la ciudadanía, y que no debe admitir ninguna confusión. Ninguna, en absoluto ninguna confusión, porque a veces veo en las redes sociales que alguno se pone de un bando o de otro. El bando nuestro es desde la institucionalidad, pero también de la protesta frente a los reclamos sociales y frente a los argumentos. Los que protestamos tenemos argumentos y no desconocemos los del gobierno nacional, pero no nos gusta, sencillamente no nos gusta, y por eso marchamos y no nos tenemos que aguantar. Y ese es el reclamo justo. Hoy empiezo diciendo por las muertes, pero también
porque en un Estado social de derecho, señor ministro, es imposible que haya desaparecidos. Eso es inadmisible. Inadmisible. A toda situación, yo no sé si estamos en el mes de la madre, en el mes de la vida, y muchas madres en Antioquia hoy tienen que decir que están desaparecidos, no están perdidos, están desaparecidos. Más de 120 jóvenes del departamento de Antioquia hoy no están en sus hogares, y eso es lo primero que reclamamos. Para empezar este diálogo regional, los desaparecidos tienen que aparecer. Eso es el primer punto. Y también el Estado tiene que disculparse por esas 41 muertes. 41-1. Esto no es un partido de fútbol. Pero en la institucionalidad hay unos reportes que se tienen que generar. Las soluciones a reclamos sociales nunca pueden solucionarse con represión violenta. Nunca. Y para que ustedes lo entiendan muy bien, eso es simplemente como si un hijo tuviera hambre y fuera al lado. Imagínense, el hijo va a ver la mamá y le dice, mamá, tengo hambre. Inmediatamente ella le pegara en la cara y le pegara en la boca. Así es este gobierno nacional, que frente a los reclamos sociales manda y militariza. Está muy bien, señor gobernador Luis Fernando Suárez, que usted no esté de acuerdo con la militarización, pero yo recorrí varios espacios de Medellín el día que usted hizo el toque de queda del segundo decreto y estaba militarizado. Y le digo que me respondían los militares y los policías, es que el gobernador de Antioquia en el segundo decreto dijo que había toque de queda total. Y los muchachos que estaban en las aceras, que los vi, corrían despavoridos en las aceras, despavoridos un 1 de mayo, que tienen derecho a movilizarse, porque el 1 de mayo es un día para celebrar el asunto laboral, y corrían despavoridos simplemente porque el gobernador había dicho que había toque de queda total, porque simplemente el día jueves usted puso un decreto y el sábado había otro. A veces, frente al asunto de la fuerza, cuando tenemos muchos policías y mucha fuerza pública, que usted dé una orden, señor gobernador, se demora, no horas, sino incluso días en poderse enviar, y por eso la orden tiene que ser siempre clara, pero también tiene que ser a tiempo. Y eso a mí, pues, me lo enseñó alguien, pues, que valoro mucho, que fue mi padre, que es eso, la orden tiene que estar clara, pero la orden también tiene que ser constitucional, tiene que ejercerse de manera adecuada, y por eso las órdenes tienen que ser con calma y también con previsión. Pero muchos de los jóvenes que fueron golpeados y llevados al CTP, no le digo que usted tiene la culpa, señor gobernador, pero cuando no se da una información clara, muchos de ellos fueron golpeados y llevados estando en la acera Naranjuez, simplemente porque el decreto decía que había toque de queda total por parte del gobernador de Antioquia. ¿Quién le discute en ese momento a la fuerza pública? ¿Quién? Eso a veces es técnicamente imposible, porque las órdenes en materia de crisis tienen que estar claras. Yo quiero simplemente tocar 4 puntos, y esos 4 puntos tienen que ver con, primero, parar para avanzar, dialogar para avanzar, acordar para avanzar y cumplir. Esos van a ser los 4 puntos en los que me voy a centrar. Lo primero simplemente era una reflexión inicial, y frente a ello hay que parar para avanzar. Y parar para avanzar tiene, digamos, uno de los primeros puntos. Cuando uno para, a veces, cuando uno va en movimiento, de pronto en un carro, en un vehículo, y ve un obstáculo, tiene que frenar y decir, venga, yo hago un alto en el camino, reflexiono lo que está pasando y asumo un nuevo rol. Eso es lo que hay que hacer en la Asamblea, o esa es mi opinión de lo que hay que hacer en la Asamblea y en el departamento de Antioquia. No se pueden a veces, señor gobernador, empezar diálogos bueno, el orden a veces es normal, pero yo creo que hoy la voz tiene que ser de los jóvenes, de los que están marchando, de las centrales obreras, del Comité Nacional de Paro, del Comité Departamental de Paro. Existen unas instituciones
Con todo el respeto de los alcaldes y alcaldesas del departamento de Antioquia, hoy necesitamos escuchar a toda la gente, a todos los sectores, a los que no se sienten representados en los alcaldes, a los que no se sienten representados en nosotros los diputados. O vamos entonces a hacer lo mismo, parar para avanzar, hacer un alto. Vamos a hacer lo mismo que va a reflejar el mismo resultado. Nos vamos a reunir entonces los diputados de las fuerzas políticas para tomar una decisión para el departamento de Antioquia. ¿Nos vamos a sentar con los empresarios que siempre nos hemos sentado? No, necesitamos sentarnos con la gente que está sufriendo, con la gente que está pensando de forma diferente, también con nosotros, porque esto es un diálogo regional. Aquí deben de caber todos, absolutamente todos, pero la forma también es muy importante. ¿Y por qué la forma es muy importante? Porque cuando usted llama gobernador a los alcaldes de primero, lo que está diciendo es que los alcaldes representan a cada uno de los municipios en cada lado. Y no es así. Hay muchos alcaldes donde la representación no está ahí. Votaron por nosotros en algún momento, pero necesitamos avanzar, parar para avanzar. Las órdenes, señor gobernador, tienen que ser cuidadosamente dadas para que no se malinterpreten al momento de ejecutarlas. Eso es también uno de los puntos. Parar para avanzar, que cesen las violencias de todos los lados, que la fuerza pública se calme, pero también los manifestantes se calmen. Pero una forma de calmarse es enviar mensajes de no violencia. Pero lo primero, ¿dónde están los desaparecidos de Antioquia y Colombia? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Porque ese es el punto. El punto es, vamos a dialogar con muchos que no están. ¿Dónde están ellos? Cada diputado, una lista, o cada secretario de despacho, y vamos a buscarlos. Porque ellos estaban protestando. Ellos estaban protestando así como yo también lo hago como diputado. Y entonces, ¿dónde están los desaparecidos de Antioquia de Colombia? ¿Dónde están? Los que marchamos tenemos simplemente un sueño y que nos lo han quitado. Un colombiano hoy se levanta no pensando en sus sueños, sino pensando en sobrevivir. Pensando en que el niño de Murindó se muere de hambre y que va al hospital simplemente a que le coloquen suero para que no se muera. El niño de Murindó, de Antioquia, que me ha tocado vivirlo, verlo. Y entonces en ese sentido, los que marchamos, los que tenemos empatía también, porque tenemos un asunto privilegiado de ser diputado, de ser profesional, pero marchamos por empatía por mucha gente que hoy no tiene con qué comer, por mucha gente que hoy los servicios públicos están aumentando desmedidamente, que son cosas que podemos solucionar. Aquí a veces dicen en esta asamblea departamental que hay cosas que no se pueden solucionar. Aquí han llegado propuestas para solucionar la crisis de Antioquia y Colombia, una de ellas del diputado Camilo Calle. Las propuestas sí se han hecho, pero siempre nos dicen que nos tenemos que aguantar que la gente se muera de hambre en Antioquia, porque no aprobaron un proyecto, por ejemplo, de ordenanza de Antioquia sin hambre del diputado Camilo Calle, por ejemplo. Y algunos me van a decir, es que el presupuesto, es que eso es lo que tiene que cambiar. Las normas se tienen que flexibilizar. Cuando la sociedad cambia, cuando hay hambre en el departamento de Antioquia, se tiene que mejorar de una forma distinta. El desempleo en Antioquia, el desempleo en Colombia viene aumentando. La gente hoy lleva un poco de hojas de vida y no recibe nunca la llamada. En culpa también por la clase política que se ha dedicado a establecer burocracias para mantenerse en el poder. Y esas son las cosas que también hay que desaparecer. Eso sí hay que desaparecer, no las personas, pero las formas inadecuadas como se viene haciendo la política también hay que desaparecerla. El desempleo crece, los homicidios crecen, hay desesperanza en el pueblo antioqueño y el pueblo colombiano. Obviamente también hay esperanza. Creemos que esto es diálogo regional, insisto, yo no soy escéptico, no tengo desconfianza en estos diálogos regionales, pero reclamo que hagamos ese alto en el camino, que dialoguemos, y ese diálogo tiene que estar sustentado en la gente que sufre, en la gente que todos los días mira ese recibo de la luz, del agua, empresas públicas de Medellín y dice que es imposible pagarlo. Al lado que va a la tienda y ya no le fían, al lado que ya no tiene con qué comer, pero mientras tanto tiene que escuchar a un ministro de Hacienda que no sabe cuánto es una docena de huevos, cuánto vale una docena de huevos en el país. Esas son las indignidades y las injusticias en que vivimos y queremos solucionar.
El tercer punto tiene que ver con acordar para avanzar. Aquí en la Asamblea Departamental de Antioquia hicimos un recorrido por todas las regiones, escuchamos a la gente, escuchamos todas las inquietudes, pero también tenemos un problema, no tenemos capacidad económica para solucionar tantos clamores en el departamento de Antioquia, necesitamos solucionar eso. A nosotros los diputados nos pagan lo suficiente para que sesionemos todo un día, toda una noche, para poder intentar mirar qué soluciones le podemos dar al departamento de Antioquia. Para el alcalde que dice, venga, necesito acueducto y alcantarillado para llevarle agua potable a mi municipio, a mi vereda, necesitamos eso. Hoy el 10% están sin conexión de agua potable y estamos en plena de una pandemia, los colegios, y estamos pidiendo que vuelvan a los colegios y muchos colegios hoy no existen, no están o están totalmente desbaratados en el departamento de Antioquia. Al pobre alcalde le toca hacer un acuerdo aquí, pero el acuerdo no se cumple. Y ese es otro de los problemas. ¿Por qué no se cumple? Porque no hay una previsión en metas, no hay una previsión en plata. Se dice el acueducto y el alcantarillado se obtiene 10.000 millones de pesos. Hoy muchos de esos acuerdos no tienen ni siquiera 5.000 millones de pesos ahí presupuestados. Pero sí observamos que a los privados en el IDEA, insisto, no en este año, en el periodo pasado, le prestaron 155.000 millones de pesos sin intereses a 3 años. O sea que el Estado sí tiene plata, o sea que Antioquia sí se puede esforzar un poquito más. Insisto, fue en la gobernación anterior, la gobernación del exgobernador Luis Pérez. También vemos cómo nos gastamos en un Central Park 185.000 millones de pesos. Esas son las injusticias que tenemos y son las que tenemos que solucionar como institucional. Muchos de esos acuerdos, entonces, ¿cuál es la forma? Sentémonos a dialogar, pero no dialoguemos de la misma forma como lo hemos hecho. No hagamos acuerdos de la misma forma como lo hemos hecho. Y lo más importante es frente al asunto del cumplimiento. No se está cumpliendo. Muchos de los acuerdos que generan reactivación económica en los municipios de Antioquia no se están cumpliendo. Los alcaldes se esfuerzan en sacar un certificado de disponibilidad presupuestal, un registro de disponibilidad presupuestal, pero llegan acá y dicen, no, alcalde, es que no hay flujo de caja. No, alcalde, es que la pandemia nos ha afectado a todos. No, nosotros nos podemos endeudar. El Estado se puede endeudar y se puede endeudar en este momento. Nos endeudamos para otras cosas, no nos vamos a endeudar para la reactivación económica. Entonces llamo al cumplimiento, porque si no, esta asamblea departamental va a pasar a la historia, sí, pero porque no fue capaz de abordar estos temas. Para terminar, lo decía Gandhi, la mayor forma de violencia es la pobreza. Es la pobreza. Y hoy tenemos que empezar a solucionar estructuralmente eso. Estoy de acuerdo con usted, señor gobernador. Los problemas son estructurales y merecen salidas institucionales. Ejemplo, hoy no acabemos y le hago una propuesta, señor gobernador, hoy no acabemos esta sesión de la misma forma que lo hacemos. Vienen, nos echamos los discursos, todo. No, aquí hay alcaldes que quieren hablar, diputados que quieren hablar, personas que quieren hablar. Hagámoslo de forma diferente, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Muchísimas gracias. Continúe con el orden del día, señor secretario. Intervención del doctor Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía. Muy buenos días a todos, un honor estar hoy en este recinto, un saludo especial por supuesto a la mesa directiva, al presidente de la Asamblea, el doctor Jaime Alonso Cano, al gobernador de Antioquia encargado, el doctor Luis Fernando, que ha sido un gran aliado del gobierno nacional durante los últimos meses, bien sea actuando como gobernador o como secretario de gobierno. Doctor Luis Fernando Suárez, usted sabe que en el gobierno nacional tiene un amigo y un aliado incondicional para todos los temas. Saludo también a la vicepresidenta primera de la Asamblea, la doctora Verónica Arango García, al vicepresidente segundo de la Asamblea,
al doctor Luis Eduardo Peláez Jaramillo, al secretario general, doctor Héctor Rangel Palacios, a la señora Contralora General de Antioquia, Elsa Yasmín González, a todos los diputados que están aquí presentes y a todos los representantes de las diferentes regiones del departamento que asisten aquí también convocados por el señor gobernador para el diálogo territorial. Permítame también hacer una reflexión algo personal antes de empezar mi intervención. Señor presidente, para mí es un orgullo estar en esta corporación. Mi abuelo Gil Miller Puyo Jaramillo tuvo el honor de presidir esta corporación en 2 oportunidades en la década de los 40. Y unos 10 años después estuvo también presidiendo la Cámara de Representantes de Colombia, en una época muy difícil para el país, por la violencia bipartidista, sangrienta que ocurría en ese momento. Y como presidente de la Cámara lideró lo que en ese momento pudo poner fin a esa violencia bipartidista, que seguramente debe tener reparos, pero paró un baño de sangre que llevaba varios años en Colombia, que fue el Frente Nacional. Él firmó el Frente Nacional como presidente de la Cámara en ese momento, y ahora en estos momentos tan difíciles que la patria está viviendo, pues recuerdo mucho a mi abuelo, porque fui muy cercano a él, me tocó gozarlo en el ocaso de su carrera política y de sus últimos años, y obviamente recuerdo mucho las anécdotas cuando estuvo en este recinto y después como representante a la Cámara por el departamento de Antioquia en 4 oportunidades. Quería simplemente hacer esa mención porque me honra estar acá y obviamente me trae recuerdos personales. Yo creo que el país, el mundo entero, ha vivido unos momentos muy difíciles en los últimos ya más de 12 meses. Nos golpeó una enfermedad, una pandemia que además de haberse llevado a miles de personas, de seres queridos, también nos trajo una afectación social y económica muy fuerte. Nos ha obligado a adaptarnos a una nueva realidad para la cual no estábamos preparados como sociedad ni como país. Y creo que lo que hemos hecho como Estado, como gobierno, como sociedad, ha sido unos esfuerzos enormes en materia de salud, en materia social, en materia económica. Creo que todos conocen lo que se ha hecho en el departamento, en el país, para incrementar la capacidad de atención con UCIs, la capacidad que se ha expandido del sistema a nivel general para atender esta difícil situación. Pero creo que también no ha sido menor lo que se ha hecho en materia social. Y oyendo la intervención anterior, creo que el foco del gobierno nacional ha estado justamente en atender a la población más vulnerable y ayudar al sector privado a mantener empleos, que es la mejor política social que puede existir. Y lo voy a mencionar porque creo que vale la pena resaltar las cifras. En este gobierno, a raíz de la pandemia, se creó el programa de ingreso solidario, que hoy le llega a más de 3 millones de hogares beneficiarios en todo el territorio nacional. Que seguramente uno quisiera un mayor monto, claro que sí, eso es lo que todos quisiéramos para nuestros compatriotas, pero tenemos que ajustarnos a nuestra realidad fiscal y económica. Este gobierno también creó el programa de la devolución del IVA para las familias más pobres del país. Más de 1 millón de beneficiarios han recibido la devolución del IVA. Y esto, por supuesto, se suma a otros programas anteriores que venían de administraciones atrás, como Familias en Acción, como el programa de adulto mayor, pero la realidad es que hoy le llegamos, estimado diputado, a 9 millones de hogares en el país con programas sociales, que han sido unos de ellos frutos de esta pandemia. También, como lo mencionaba ahora, el gobierno ha tratado de darle el apoyo a las empresas pequeñas, medianas, micro y grandes,
para que puedan sostener su nómina. Se creó el programa de apoyo del empleo formal para que se puedan mantener los empleos de calidad y para evitar que más gente caiga en el desempleo. Después de los momentos más difíciles de la pandemia, también trabajamos en un proyecto de reactivación económica que ha venido desarrollándose de la mano de la vacunación masiva. Y hemos logrado volver a traer cerca de 2 millones de personas a nuevos puestos de trabajo. Entonces aquí hemos tenido un compromiso social y un compromiso con el sector privado, con la empresa privada, que creemos que tiene que ser siempre un socio fundamental del Estado para el desarrollo económico de todos nuestros territorios. Desafortunadamente, en las últimas semanas, además de la pandemia que atravesamos ese tercer pico, hemos también experimentado una oleada de protestas sociales y creo que ahí tenemos que hacer una diferenciación muy clara. Hemos visto cómo hay grupos de ciudadanos que se han expresado de manera pacífica, porque ese es un derecho legítimo, el derecho a la protesta hace parte fundamental de la democracia. Y este gobierno, estimados diputados, señor presidente, es absolutamente respetuoso y garantista de esa protesta pacífica. Pero desafortunadamente y tristemente hemos visto en varias ciudades del país también cómo hemos sufrido como sociedad una serie de actos vandálicos, de vías de hecho, que son totalmente inaceptables, porque eso no es protesta. Ir a acabar con las ciudades, con los bienes públicos, con los sistemas de transporte masivo, impedir que la gente pueda llegar a sus trabajos, acabar con los negocios de pequeños empresarios que han construido toda una vida en una tarde, eso no es protesta. Eso no lo podemos tolerar. Y ahí tenemos que hacer un llamado a la fuerza pública a que siempre defienda el orden y la libertad de nuestra nación. Pero claro que tenemos que escuchar, usted lo dijo ahora, diputado, aquí estamos para escuchar. Este gobierno está totalmente abierto al diálogo y a raíz de esas protestas y de esa manifestación que se ha hecho, que hay que decirlo, en su mayoría ha sido pacífica. Yo creo que los actos vandálicos desafortunadamente han sido de unos pocos, una minoría, pero que ha hecho mucho daño. Y aquí hay que condenar la violencia. Y me alegró oírlo usted hablar de su padre, policía, porque aquí tenemos que hacer una defensa, pero también tenemos que hacer una exigencia a la fuerza pública, para que el uso de la fuerza sea siempre proporcional y no sea desmedido. Y a raíz de estas protestas que tuvieron un punto muy álgido a raíz de un proyecto de reforma fiscal que, haciendo una autocrítica, creo que de pronto no fuimos lo suficientemente contundentes y claros al hablar del componente social que traía esa reforma, porque era una reforma que también estaba enfocada a beneficiar a los más vulnerables. Pero ese cuento, digamos, ya es historia. Ese proyecto, atendiendo el clamor de la ciudadanía, se retiró por parte del gobierno nacional. Escuchamos las protestas, escuchamos los reclamos y el gobierno, en cabeza del presidente de la República, decidió retirar el proyecto de ley de reforma fiscal. Y creo que eso es una muestra de que este gobierno sí escucha y este gobierno sí está dispuesto a dar diálogos con todos los actores de la sociedad. Posteriormente, el presidente de la República ha convocado a un gran diálogo nacional con todos los actores, con absolutamente todos los actores de la sociedad civil. Y ahí, diputado, déjeme también contarle que uno de los primeros encuentros que tuvimos como gabinete con el presidente fue con los jóvenes de Colombia. El día domingo tuvimos una reunión con 40 líderes juveniles que se invitaron de todas las corrientes. Había activistas políticos, activistas ambientales, emprendedores, porque no nos podemos olvidar también que en la juventud está el futuro del sector privado y el empresariado.
y también tenemos que escuchar a los emprendedores jóvenes. Y aquí se planteó en estos diálogos buscar unas mesas y un diálogo directo con las regiones. Por eso el presidente le pidió a los gobernadores y a los alcaldes crear esas mesas territoriales con acompañamiento del gobierno nacional, y el presidente designado a un ministro para cada departamento o región que ha aceptado abrir las mesas de diálogo, las mesas de diálogo social por la vida, como los ha denominado aquí el señor gobernador, y aquí estamos para acompañar esas mesas. Y también le cuento, diputado, que en el espíritu de escuchar a los jóvenes, porque creo que en eso estamos de acuerdo, ayer se instaló la primera mesa aquí en Antioquia, y fue justamente con los líderes de los colectivos juveniles. O sea que antes de estar aquí sentados, ya arrancó ese diálogo con la juventud, y va a ser un diálogo abierto, un diálogo continuo, porque esto no es un tema que se va a resolver en un par de horas. Y así como se hace con la juventud, se hace también con actores políticos de todas las vertientes. Ustedes han visto las reuniones que ha sostenido el presidente de la República en los últimos días. Se ha reunido con el Comité del Paro Nacional, a quien también se escuchó. Se ha reunido con el sector de cultura, con los empresarios, y así seguiremos, y así seguiremos. Y le cuento, diputado, que escuché muy bien su intervención, porque usted ahora creo que hizo unos puntos muy importantes. Yo acabo de llegar de la ciudad de Ipiales. Ayer estuve más de 12 horas sentado con los pueblos indígenas Pastos y Quillecingas de Nariño, porque tenían un bloqueo para todo el departamento. Los escuchamos, estuve en compañía de 3 viceministros, y escuchamos por más de 12 horas sus peticiones. Y logramos llegar a acuerdos, llegamos a lograr consensos, logramos entender que los bloqueos no son la solución. Y ahí me quiero detener también, porque ahora hice una referencia a las protestas vandálicas que rechazamos. Y es que se ha venido utilizando de manera consistente en los últimos días los bloqueos de las vías de comunicación como método de protesta. Y creo que como sociedad tenemos que exigir que esa práctica cese inmediatamente, porque esos bloqueos indefinidos están generando que no haya alimentos para la comunidad, que no haya medicamentos, que no se pueda transportar oxígeno en este pico de la pandemia, que no haya combustibles para transportar los bienes esenciales. Y al día de ayer teníamos 11 departamentos con un riesgo alto de desabastecimiento de combustibles inmediato, entre ellos Nariño, y por eso me desplacé hasta Ipiales el día jueves. Esos bloqueos tampoco son protesta. Esos bloqueos atentan contra las libertades y contra los derechos fundamentales de la población colombiana. No se puede poner en riesgo la salud, no se puede poner en riesgo la seguridad alimentaria y no se puede poner en riesgo la vida misma de millones de colombianos, impidiendo el libre tránsito de medicamentos, de alimentos y de combustibles. Yo estoy aquí, señores diputados, para reafirmar el acompañamiento del Gobierno Nacional con este departamento, mi departamento, para reiterar la voluntad del diálogo, a escuchar propuestas, a escuchar cómo podemos construir un mejor país. Seguimos dando muestras de que sí escuchamos, señor diputado. El día de ayer el presidente de la República también, después de haber escuchado a los jóvenes, anunció con la ministra de Educación a partir del segundo semestre la educación gratuita para la universidad pública y para programas de tecnología y programas técnicos para los estratos 1, 2 y 3. Eso es construir un país con equidad, generar oportunidades para todos los jóvenes de Colombia, sobre todo para los más vulnerables. Y aquí estamos, vamos a seguir escuchando propuestas, queremos tener un consenso amplio donde haya participación política, participación social de todas las vertientes y poder seguir construyendo un mejor futuro para los colombianos y para las futuras generaciones. Muchas gracias.
Continúe con el orden del día, señor secretario. Himno antioqueño. Orden del día, señor secretario. Le informo, señor presidente, que se encuentra agotado el orden del día. Se levanta la sesión y se cita para el día de mañana a las 9 a.m. Feliz día para todos. Muy bien, ahí está entonces la instalación de este periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea del Departamento que comienza hoy y se va a extender hasta el próximo 24 de mayo, y el tema fundamental van a ser los diálogos en torno a la situación actual que vive el país. Hasta aquí esta transmisión especial. Nosotros los invitamos a que continúen con la programación habitual de Teleantioquia, porque aquí justamente pues nos emocionamos, no solamente con todo el tema político, sino también con el deporte, con la economía y con diferentes aspectos que se vuelven esenciales para el departamento, y uno de ellos pues sin duda es la Asamblea de Antioquia, el escenario natural para el diálogo, para conversar y para llegar a acuerdos, y en este momento sí que se vuelve indispensable tener estos espacios. Por eso la invitación que ha hecho el gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, es a eso, a dialogar, a conversar y por parte de ellos a escuchar a los diferentes gremios que hacen parte de la vida aquí en el departamento de Antioquia. Feliz resto de mañana. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT.
Buenos días, niños y niñas de Profes Melos de la Escuela de Colores. Esperamos que nos hayan esperado un poquito. Tuvimos ahí una proyección, gracias por la paciencia. Pero ya vamos a comenzar entonces con nuestras clases. Hola, Estefa, ¿cómo amaneciste? Súper bien, Ana, ¿y tú? Ay, muy bien, muy contenta. Cuéntanos qué vamos a tener hoy en nuestra clase de inglés. Hoy vamos a aprender una cosa que se llama idioms y es, háganse de cuenta, dichos o modismos en inglés. ¿Y qué vamos a aprender hoy en sociales, Ana? Bueno, hoy en sociales tenemos nuestro proyecto de medio ambiente y vamos a aprender sobre cómo las investigaciones de diferentes entidades públicas, privadas, pero siempre con un ojo científico muy agudo, aportan cada vez más a pensar este cambio climático en nuestro territorio. Estefa, ¿sabes qué? Dime. Adivina quién está cumpliendo años hoy de nuestro equipo. Yo creo que es Dinamita. Sí, exactamente, niños y niñas, le mandamos un saludo muy especial y un abrazo muy grande a Mateo, que disfrute su cumpleaños y que sea un año lleno de muchas sorpresas y de mucha felicidad. Claro que sí, un abracito de todos nosotros y gracias por sumarizar o resumir todas nuestras clases en una canción súper bajana. Sí, tiene una creatividad enorme. Muchas gracias, Mateo, siempre por eso. ¿Qué tal si comenzamos entonces? De una. Bueno, ya regresamos. Comenzamos, niños y niñas, con nuestra clase de proyecto integrador. Hoy nos vamos a referir a algunas experiencias en Antioquia acerca del estudio del cambio ambiental global. Tenemos dos metas. La primera es que vamos a identificar la importancia de esas investigaciones. ¿Por qué son importantes esas investigaciones aquí en nuestro territorio? Sabiendo que en otros países, en otros lugares también están haciendo esas investigaciones. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cuál es la importancia de que se hagan aquí desde nuestro territorio? Y lo segundo es que vamos a reconocer algunas de esas investigaciones. Tenemos un invitado especial que es nuestro experto de proyecto y les voy a contar también de dos organizaciones importantes acá en nuestro territorio que han avanzado en este tema de la investigación del cambio ambiental global. ¿Quiénes entonces se dedican a la investigación en este tema? Diferentes entes como las universidades, alianzas público-privadas, empresas privadas también que se dedican al estudio del medio ambiente, entes gubernamentales, instituciones educativas. Se asombrarían, niños y niñas, de las instituciones educativas que desarrollan investigaciones sobre el medio ambiente. Hacen mediciones de la lluvia, hacen observaciones de todas, digamos, las estaciones que se van dando en el clima y de alguna manera aportan no solamente en su colegio o en su institución educativa, sino en el municipio en el que participan. También organizaciones sociales que se dedican a esto por pasión, por gusto, en términos de el bien común y de generar un planeta más sano. La primera organización de la que vamos a hablar en el día de hoy es Corantioquia. Yo sé que alguna vez de pronto la han escuchado, pero ¿quién es Corantioquia? Corantioquia es una entidad corporativa, es decir, como que agrupa a varias personas, varias entidades de carácter público y de orden nacional, con patrimonio propio, es decir, tiene sus propios recursos, autonomía administrativa y financiera. Está integrada por 80 municipios cuyos territorios se localizan en las vertientes de tierras tributarias del Cauca antioqueño, la cuenca del río Medellín, Porce, Nechí, así como parte del Magdalena antioqueño. Aquí les mostramos en un mapita de Antioquia más o menos toda la parte de influencia de esta organización. Y justamente Corantioquia sacó una publicación que se llama Plan Regional para el Cambio Climático en la jurisdicción de Corantioquia. ¿Qué diría esa publicación? No es tan reciente. ¿Qué pasará ahora? ¿Habrán pensado en el futuro? Ya lo vamos a ver. Hay una publicación que se llama justamente La Directora Contigo y, por ejemplo, en esa publicación hay una anotación tan importante como la que les voy a leer. Dice así, dice el informe sobre biodiversidad y pandemias, elaborado por 22 expertos de todo el mundo, convocados por la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, en abreviación IPBES.
Ahora nadie duda de las certezas que encierra el efecto mariposa. ¿Han escuchado alguna vez del efecto mariposa? El efecto mariposa, 2 puntos. Si alguien al otro lado del planeta maltrata a un ejemplar de la fauna silvestre, la estabilidad del ecosistema global queda amenazada. Hacemos parte de un inmenso sistema natural donde todos estamos interconectados y en el cual el ser humano es una pieza más que debe hacer buen uso de los recursos, convivir en armonía con el agua, con la fauna silvestre, con la flora y con el aire, porque de ellos, además, depende la propia vida. Esta pandemia ha demostrado que al estar interconectados o nos salvamos todos o nos hundimos todos. No es una cuestión de individualidades. Y ellos llaman la atención sobre las 2 mayores amenazas. Dice, las 2 mayores amenazas que enfrenta la humanidad son el calentamiento global y las nuevas pandemias. Las 2 pueden evitarse con el mismo remedio y es una receta que hemos trabajado mucho en nuestro proyecto integrador. ¿Cuál es esa receta? Mírenla aquí. Cuidar la naturaleza, proteger los bosques, detener la deforestación, parar el maltrato animal, impedir el tráfico de especies y la cacería, promover la movilidad sostenible y el uso de energías alternativas. También en ese documento de cambio climático que les dije ahora que ellos habían sacado como publicación, ellos lograron hacer un estudio que de alguna manera permitiera hacer algunas estadísticas o predicciones de cómo sería nuestro territorio al 2040 con las condiciones de cambio climático que tenemos en este momento. Y lo que sucede es que ellos lograron sacar una conclusión muy importante sobre los bosques secos. Miren, el bosque seco tropical, que está en más de 20 municipios de nuestro territorio antioqueño. Dice, a través del análisis comparado entre las zonas de vida actuales y las zonas de vida proyectadas, es decir, a futuro, con los cambios esperados en el clima, se encontró, y aquí está en rojito, que se podrán presentar modificaciones importantes para el 2040. En el caso del bosque seco tropical se tendrán variaciones principalmente en la distribución y la abundancia en las precipitaciones. Recordemos que las precipitaciones son las lluvias. E incremento en la temperatura, las cuales implicarán probables cambios hacia una zona de vida, bosque húmedo tropical. Entonces miren también cómo ese cambio climático puede cambiar un paisaje completamente, pasar de un bosque seco tropical a un bosque húmedo tropical. A lo largo de toda la franja que está al lado y lado del río Cauca, se prevé un aumento de temperatura de 1 grado centígrado. Y los que estuvieron con nosotros en la clase cuando tuvimos en vivo y en directo a Juan Camilo, sabemos que 1 grado centígrado es muchísimo y tiene unos impactos importantísimos en todas las condiciones de vida de los animales y de la flora y de todos los seres que habitan esos territorios. 1 grado centígrado, recordemos el efecto mariposa, esos pequeños cambios que parecen a veces insignificantes, tienen unas consecuencias enormes en modificar formas de vida que tienen animales, vegetales y demás seres, y que algunos incluso pueden correr el riesgo de su subsistencia con ese cambio tan pequeño. Otra institución que es una alianza público-privada que ha sido muy importante para estas investigaciones del cambio global ambiental es el CIATA. Yo sé que ustedes han escuchado de las estaciones del CIATA. En algunas instituciones educativas incluso hay medidores, sobre todo que tiene que ver con el material particulado y otros temas. Sin embargo, en términos del cambio ambiental global, ellos tienen otras investigaciones también. Tienen semilleros de ciudadanos científicos, al que los invito a ustedes hoy a visitar esa página, a mirar cómo pueden vincularse ustedes también desde ya, como científicos, desde niños y niñas, a pensar, a mirar, a reflexionar, a preguntarse sobre este tema. La última publicación que tenemos sobre esta organización precisamente se denominó Cambios en los valores extremos de variables climáticas en Colombia asociadas al cambio climático. Utilizaron, por ejemplo, datos satelitales que están midiendo todo el tiempo las lluvias, los niveles, los vientos, un montón de factores que están, digamos, ahí teniendo un lugar
y que están influyendo en ese cambio climático. Y se encontraron, por ejemplo, para agregaciones temporales mayores de 12 horas, las tendencias ya no son significativas. Encontraron que en algunos momentos, en algunos territorios, era significativo el cambio en las precipitaciones y en otras no. Los invito a que naveguen en esa página e incluso que ustedes nos cuenten nuevas investigaciones que han encontrado que se realizan aquí en Antioquia sobre el cambio ambiental global. Por ahora, yo voy a invitar, Juan Camilo no pudo estar en directo con nosotros en el día de hoy, pero le dejamos unas preguntas y él, con mucho cariño, para Profes Melos de la Escuela de Colores, las respondió. Se está dirigiendo a ustedes, niños y niñas, que están en formación de pensamiento científico. Entonces vamos a escuchar sus respuestas. La primera pregunta es que si ha participado en investigaciones que tienen que ver con este tema de cambio ambiental global. Y que nos cuente un poquito en Antioquia cuáles han sido, en cuáles ha participado. Vamos a escucharlo. A la pregunta sobre si he participado en investigaciones sobre cambio ambiental en Antioquia, la respuesta es sí, a muchas. Hemos desarrollado muchas investigaciones sobre cambio ambiental en la Universidad de Antioquia. Esas investigaciones, algunas se han hecho específicamente para Antioquia, por ejemplo, estudiando cuál es el efecto de transformar los bosques, como este que hay detrás de mí, en cultivos agrícolas o en zonas para tener ganado y tener ganadería. Eso cómo afecta, por ejemplo, la disponibilidad de agua y cómo esos efectos se hacen más difíciles de manejar en épocas en las que llueve muy poquito, que llamamos fenómeno del Niño, y que su ocurrencia pues tiene alguna relación con el cambio climático o cuando hay temperaturas extremas, por ejemplo. También hemos estudiado otras características del cambio ambiental, por ejemplo la deforestación. Hace poco terminamos una investigación en la que estudiamos cuáles son las actividades humanas que más producen deforestación en Antioquia y cuáles son las causas de esa deforestación. Eso lo hemos estudiado también hace poco. Otro tipo de investigaciones son, por ejemplo, cómo afecta el clima el almacenamiento de agua en el suelo, lo que se llaman aguas subterráneas. Eso es particularmente relevante para las regiones del Bajo Cauca y sobre todo de Urabá. En Urabá usan mucho el agua subterránea, pero el agua subterránea no es infinita, depende del clima. También estudiamos cosas que son importantes para Antioquia, aunque no sean solamente de Antioquia, y esa es una lección importante. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el efecto de la pérdida del bosque en el Amazonas sobre la lluvia en Colombia y particularmente en Antioquia? Ese es un trabajo que hemos desarrollado desde hace poco. ¿De dónde viene la lluvia que alimenta nuestras quebradas, nuestros ríos, los embalses de donde tomamos agua para tomar y de donde se genera la electricidad que estamos usando para poder tener el televisor prendido, por ejemplo? Ese tipo de investigaciones las estamos desarrollando y vamos produciendo resultados recientemente en la Universidad de Antioquia, también en alianza con otros compañeros de otras instituciones. Ahí hay un elemento muy importante y es que justamente esas alianzas interinstitucionales permiten que cada vez sean mayores los recursos y los esfuerzos para poder pensar y reflexionar acerca de estas realidades y tomar acciones a tiempo, que no sea que nos cojan las urgencias cuando ya no podamos hacer nada por nuestros territorios. También le preguntamos cuál es la relevancia de esas investigaciones. Vamos a ver qué nos respondió. Bueno, a la segunda pregunta que dice por qué son importantes estas investigaciones, yo respondo que es necesario entender cómo funcionan los ecosistemas, es necesario entender cómo funciona la naturaleza y sobre todo cómo están reaccionando a los cambios que están ocurriendo en el mundo en este momento. ¿Por qué es importante entender eso? Porque nuestro bienestar, el bienestar de los humanos, depende totalmente, del todo, en el funcionamiento de la naturaleza y en que la naturaleza esté funcionando, digamos, de la manera que nos permite vivir como vivimos. Entonces,
Entender cómo cambia la naturaleza nos permitirá también entender cómo nos tenemos que adaptar nosotros como sociedad a esos cambios y entender qué medidas debemos tomar para poder enfrentar los cambios que nosotros mismos estamos produciendo en el mundo. También